Nosotros somos el equipo número 2, conformado por 3 integrantes, Alejandro Ortiz, Cintia Díaz y José Gómez. A nosotros nos tocó presentar el tema del por qué es importante la historia y el por qué el hombre debe conocerla. Le pedimos su grata atención. ¿Qué es historia? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante que las personas tengamos noción de ella? La historia es una ciencia que estudia e interpreta los hechos más importantes del pasado humano, examinados con base a sus vestigios. Generalmente se considera a Heródoto como el padre de la historia. Las fuentes de la historia para obtener su información pueden ser de dos tipos: directas, las cuales se obtienen oralmente como crónicas, relatos, tradiciones, mitos, etc. O puede ser indirectas, que son las que se obtienen por medio de escritos, como son las novelas, cartas, documentos, cuentos, etc. Estas últimas se dividen a su vez en iconográficas, que vienen siendo las pinturas, esculturas, cerámicas, monumentos, etc. Y por restos materiales, los cuales son herramientas, construcciones, armas, vestimentas, monedas, etc. Por otro lado, el objeto de estudio de la historia son los diferentes hechos que han alterado la vida del hombre desde su aparición hasta nuestros días, mientras que el sujeto en la historia serán los protagonistas, o sea, los seres humanos y las obras relacionadas, tanto materiales como las pinturas, herramientas, etc., como no materiales, que vienen siendo las ideas filosóficas. Se relatan los hechos que intervienen en el suceso, mostrando las leyes a que se sujetan al superar el terreno de lo aislado y casual. El campo de estudio de la historia serán todos aquellos acontecimientos que por su trascendencia en determinado tiempo y espacio han alterado o modificado el modo de vida de alguna sociedad en cualquiera de sus aspectos, ya sea social, económico, político o religioso. Lo anterior es de gran utilidad para comprender mejor nuestro contexto social actual, concretamente el pasado humano. En pocas palabras, la importancia de la historia en la actualidad es porque la historia siempre se vuelve a repetir, es decir, es un círculo que se repite continuamente. Por ejemplo, el Imperio Romano empezó como una aldea que atrajo a muchas personas de diferentes culturas, ya que prometía prosperidad y una mejor vida. Pero su codicia por el poder y la expansión de territorio terminó dividiendo el imperio y siendo atacado constantemente por los que ellos llamaban bárbaros. Y por último, destruyendo el imperio completamente. Y hoy día pasa lo mismo con Estados Unidos. Mismas promesas para personas de otros países y las mismas circunstancias de guerras casi continuas. En sí, es de vital importancia tener noción de la historia, porque gracias a ella podemos conocer el pasado para comprender el presente y poder estructurar un futuro. Aquí se dará información de los personajes que tuvieron un papel importante en la etapa de la Revolución Mexicana, sin hacer de menos a los personajes que no serán mencionados, ya que todos significaron una pieza clave en esos movimientos en los que se luchaban por ideales de libertad y de justicia. Venustiano Carranza Garza, 4 Ciniegas, Coahuila, 29 de diciembre de 1859, nace. Puebla, 21 de mayo de 1920, muere. Fue el 46º presidente de México, desde 1915 a 1920. En la usurpación fue designado encargado del Poder Ejecutivo, en 1913, según lo estipulaba el Plan de Guadalupe. Madero nació en la hacienda de Rosario. Durante su juventud hizo estudios de agricultura, administración de empresas. Regresó a México a casarse con Sara Pérez en 1903. Fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista para competir contra el presidente Porfirio Díaz, quien ocupaba el cargo de manera casi interrumpida desde 1876. El mismo partido lo eligió candidato a la presidencia de la República y tras alcanzar un alto nivel de popularidad en las elecciones de 1910, el gobierno decidió encarcelarlo en San Luis Potosí
bajo los cargos de conato, de rebelión y ultraje a las autoridades. Logró escapar hasta los Estados Unidos y San Antonio, Texas. Promulgó el Plan de San Luis. Antonio María Bucareli, Sevilla, España, 1717 nace. Ciudad de México, 1779 muere. Noble militar y administrador colonial español. Entró al ejército a la edad de 11 años como cadete. Tras varias acciones militares llegó al grado de general. Tras desempeñar la Capitanía General de Cuba, por un periodo fue nombrado virrey de Nueva España el 22 de septiembre de 1771. Batalla de Mazatlán, segunda intervención francesa en México, marzo de 1864. Batalla de la Cordillera en Mazatlán son las batallas que tuvieron un lugar en la bahía de Puerto Viejo de Mazatlán, Sinaloa, durante la segunda intervención francesa. La Cordillera era una corbeta de 22 cañones que había sido botada en el año 1850 y que fue retirada del servicio en 1876. En mayo de 1862, la corbeta francesa llegó a Mazatlán y pocos días después inició el bloqueo del puerto, el cual duró hasta el 18 de junio. En marzo de 1864, la Cordillera capturó en las aguas de Nayarit un barco de bandera mexicana que provenía de San Francisco, California, y que llevaba cartas dirigidas al presidente Benito Juárez. El 5 de noviembre de 1864, el emperador Maximiliano autorizó al ejército francés el bloqueo de Mazatlán. Sin embargo, el 24 de marzo de ese mismo año, la Cordillera llegó a Mazatlán y ancló al poniente Isla de los Venados. El día 28 de marzo, desde las cercanías de la Isla de los Venados, la Cordillera desplegó 14 lanchas de desembarco. En la tierra ya les esperaba el ejército mexicano al mando del coronel Gaspar Sánchez Ochoa y del capitán Marcial Benítez. Las lanchas francesas avanzaron hasta una legua de la playa y comenzaron a disparar contra los mexicanos, fuego que fue respondido por Marcial Benítez, quien se auxiliaba de 6. Entonces, 11 de las lanchas invasoras recibieron órdenes de dirigirse hasta la playa, donde lograron desembarcar a sus hombres. Ante esto, el capitán Marcial Benítez permaneció atacando las 3 lanchas en el mar, mientras que el coronel Sánchez Ochoa y sus hombres atacaron a los franceses que ya se encontraban en la playa. Luego de unos minutos de fuego, los franceses se vieron obligados a huir hacia la Cordillera, llevando sus muertos y heridos. Luego de la derrota sufrida al intentar desembarcar, la Cordillera inició el bombardeo al cuartel. El ejército mexicano repelió el ataque dirigido por el coronel Gaspar Sánchez Ochoa. Al caer el sol,